Blackwater, tomo 3. La casa, capítulo 5. ¿Cerrada o abierta? Aquella primera noche, después de que Whitney regresara perdido, Frances puso en práctica todo su repertorio de estrategias de dilación. Pero, a pesar de su astucia, al final la despertaron del regazo de su padre en el porche y le dijeron que tenía que irse a la cama sin falta. ¿Se puede saber qué te pasa hoy?, le preguntó su padre. Tiene miedo de irse a la cama, explicó Elinor. Pero si duermes sola desde que eras una niña, exclamó Oscar sorprendido. No tiene miedo de estar sola, añadió Elinor. Tiene miedo de la habitación delantera. ¿Qué hay en la habitación delantera?, preguntó Oscar. Apenas me acuerdo de la última vez que estuve allí. Recuerdo echarle un vistazo a las cortinas nuevas, pero eso fue hace años. Elinor, has cogido a un huésped y yo no me he enterado. Pero Frances no se rió y se aferró a su padre con más fuerzas aún. Elinor, dijo Oscar, viendo lo asustada que estaba su hija. ¿No podemos dejar que se duerma con nosotros? No, dijo Elinor. Entonces quería dormir con nosotros para siempre. No es verdad, protestó Frances. Solo por esta noche. Y luego será solo mañana por la noche. Y luego la noche siguiente. Mamá, quiere que duermas en la habitación delantera, dijo Oscar. Así que supongo que tendré que llevarte allí. Oscar lo hizo, la acostó en la cama y la cubrió con las sábanas. Apartó las cortinas para demostrarle que no había nadie escondido detrás. Se arrodilló teatralmente en el suelo y miró debajo de la cama. Abrió la puerta del corredor que lleva a la habitación de Frances, donde Whitney estaba ya dormida, y tiró del pomo del armario para demostrarle que seguía cerrado. Finalmente le dio un beso de buenas noches y salió de la habitación. Entonces volvió a meter la mano por la puerta entreabierta y pulsó el interruptor que apagaba la luz del techo. En cuanto su padre cerró la puerta, Frances ya no podía asegurar que la habitación delantera siguiera conectada al resto de la casa. De repente se sentía aislada de la protección de sus padres, que nunca la oirían si los llamaba. La habitación era real, sí, pero aquellas puertas ya no se comunicaban con la casa donde vivía Elinor y Oscar Caskett. Aquellas ventanas ya no se asomaban a la escena familiar habitual. Frances tembló al pensar qué espacio inimaginable podía abrirse detrás de aquellas puertas. Qué inesperado y lúgubre paisaje podría discernirse a través de aquellas ventanas. Se quedó rígida en la cama, la vista clavada en la inquietante oscuridad, escuchando con estupor por si algo empezaba a moverse dentro del armario. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra y empezó a distinguir los objetos de la habitación como sombras de tinta sobre negro. La araña de hierro fundida situada sobre los pies de la cama era su punto de referencia y la miró con gran concentración. La lámpara parecía oscilar, pero en el dormitorio no había aire en movimiento. Frances se acurrucó hecha un ovillo y se metió bajo las sábanas alminodadas. Su respiración sofocada era caliente y húmeda. De vez en cuando se oía un crujido. En un momento dado se asustó ante lo que sonó como una canica que hubiera caído al suelo y hubiera rodado una corta distancia. Finalmente se quedó dormida. Debía de hacerlo porque cuando Sadie la despertó y apartó las cortinas afuera había luz y hacía un día nublado. Frances sintió el alivio que siente un hombre al eludir por poco una muerte terrible, cuando el animal que lo perseguía se distrae un instante y se aleja, olvidándose de su presa. Esta mañana vas a desayunar en el porche, Frances, dijo Sadie, que se arrodilló junto a la cama y empezó a ponerle los calcetines. Sadie, tengo mucha hambre. ¿Puedo comer 3 tostadas hoy? Claro que sí. Te diré algo. Si terminas de vestirte tú sola, bajo ahora mismo y meto el pan en el horno. Sí, puedo vestirme sola, dijo Frances. No tienes que ayudarme. Así me gusta. Esa es mi niña. Frances abrazó a Sadie. Sadie, susurró. Me alegro mucho de que no te fueras a esa universidad para gente de color. Bueno, ¿quién cuidaría de mi niña si me hubiera ido? No hay nadie en el pueblo que te quiera tanto como yo, eso seguro. Sadie se rió y dejó a Frances sola una vez más.
Frances hizo una pequeña demostración de valentía matutina, de la que ella misma fue la única testigo. Sin aparente vacilación, abrió la puerta del chiffonier y colocó su pijama doblada en el rincón más oscuro del estante inferior. Entonces, se dirigió sola al corredor, cerró la puerta y se tomó su tiempo para elegir una toalla limpia. Al volver a la habitación, dejó caer un alfiler al suelo para poder agacharse y, como si tal cosa, mirar debajo de la cama. Tal vez, después de todo, el peligro que percibía en aquella habitación no era más que producto de su imaginación. Tal vez, después de todo, no había nada que temer. Sadie la llamó desde el pasillo. «Frances, las tostadas ya están listas». Frances sonrió para sí misma y echó un vistazo a la habitación. Cuando ya estaba a punto de salir, resplandeciente de confianza, decidió deshacerse del último retazo de miedo. Iba a tirar el pomo de la puerta cerrada del armario. «Ya voy», le contestó a Sadie, y pensando solo en la comida que le estaba esperando, cruzó la habitación y accionó el pomo de la puerta del armario, esperando aquel reconfortante traqueteo que dejaría claro que fuera lo que fuera que hubiera dentro, aunque no había nada, no podía salir ni hacerle daño. Pero el pomo no traqueteó, sino que giró con suavidad. La puerta se abrió y dejó a la vista todas aquellas pieles y plumas abarrotadas, mostrándole a Frances que durante toda la noche el peligro había sido infinitamente mayor de lo que había imaginado. De alguna manera, durante la noche, la puerta del armario se había abierto. Frances fue corriendo a buscar a su madre y con toda la firmeza que fue capaz de reunir, le dijo que no iba a dormir más en la habitación delantera. «Pero bueno», dijo Elinor, «¿aún sigues con lo de la habitación?» Frances asintió con la cabeza. «¿Ha pasado algo durante la noche?» «No», respondió Frances, con un susurro frenético, arrodillándose en el columpio y hundiendo la cara en el cuello de su madre. «Pero esta mañana, al levantarme, la puerta del armario estaba abierta». Elinor no respondió. «La cerraste con llave ayer por la tarde, mamá», protestó Frances a la defensiva. «Yo te vi, y anoche papá tiró del pomo y seguía cerrada, pero esta mañana, cuando me he levantado, estaba abierta. Por favor, déjame dormir contigo y con papá esta noche». Elinor se llevó a su hija a la habitación delantera, tiró del pomo de la puerta del armario y constató que efectivamente seguía cerrada. «¿Quién la ha vuelto a cerrar?», exclamó Frances, mirando la puerta paralizada una vez más por el terror. «Nadie», exclamó Elinor. «No ha estado abierta en ningún momento. Lo habría soñado, querida». «Que no. Nos estás preocupando mucho a Oscar y a mí con este asunto, Frances. No quiero oír nada más al respecto. Quiero que te metas en la cabeza que te vas a quedar en esta habitación hasta que Quigley esté lo bastante recuperada como para volver a su casa. ¿Estamos?» «Sí, mamá», respondió Frances desconsolada. Esa noche metieron a Frances sumariamente bajo las sábanas. Le dieron un apresurado beso de buenas noches y la abandonaron sin más contemplación a la oscuridad de la habitación y aquel armario. Traidor. Durante las varias semanas que duró la convalencia de Quigley, a Frances no le quedó más remedio que soportar su agonía nocturna en la habitación delantera. Alguna noche su terror disminuyó un poco y entonces pensaba, me estoy acostumbrando, en realidad nunca ha pasado nada. Pero a la noche siguiente volvía a atenazarle el miedo y entonces se decía, solo está esperando que baje la guardia. Elinor no quiso repetir el experimento de probar el pomo y se limitaba a decirle, es una tontería, Frances, una completa tontería. Además, ¿sabes que en ese armario no hay nada más que mi ropa, mis sombreros y mis zapatos? Durante el día la puerta permanecía siempre cerrada. El armario solo hacía de las suyas por la noche. Entonces la puerta estaba unas veces cerradas y otras abiertas. Todas las noches, después de pasar un rato acostada sin hacerse ningún tipo de esperanza de poder conciliar el sueño, Frances se levantaba sin hacer ruido e iba a probar el pomo. Fuera cual fuera su predicción, cerrado o abierto, siempre se equivocaba. Con el paso de las semanas, lo transformó en un juego. Se plantaba delante de la puerta y trataba de adivinar si el pomo estaría cerrado o abierto, si giraría con suavidad o traquitaría entre sus dedos. No acertó ni una vez.
Se acostumbró incluso a aquel patrón desesperante y en su mente su valentía cuando intentaba abrir la puerta siempre parecía desactivar el peligro real del armario. Una vez demostrado su valor podía dormir tranquilamente durante el resto de la noche. Pero una noche se despertó de pronto, desvelada por el presentimiento de que pasaba algo horrible. La habitación estaba oscura y en la casa reinaba el silencio. Frances supo que todos los habitantes de la habitación de la casa estaban durmiendo, todos menos ella. Sin pensarlo dos veces, se incorporó en la cama, apartó las almohadas y abrió las cortinas de la ventana principal. La habitación se volvió menos oscura. De repente podía distinguir el contorno negro de la puerta del armario y vio el pomo de latón, que desprendía un tenue destello de dorado. Ella misma había cerrado con llave la puerta del armario y estaba segura de que nadie había entrado en la habitación para arruinar su gesto de valentía. Pero si intentaba abrir la puerta, seguiría cerrada. Iba a tirar el pomo. Si la puerta permanecía cerrada, estaría a salvo y podría volver a dormir. Si se abría, lo que hubiera ahí dentro saldría de un salto y la mataría. Frances rezó su habitual e ineficaz plegaria y empezó a bajar de la cama. Un rectángulo de luz blanca, azulada y fría, barrió de repente la puerta del armario. La luz era lo bastante brillante como para revelar los colores de los flecos de la alfombra. El lado izquierdo del rectángulo de luz empezó a ensancharse, mientras los otros tres costados seguían siendo unas franjas estrechas. Tras observar un instante aquel fenómeno como si se tratara de una simple progresión geométrica, Frances se dio cuenta de que lo que sucedía en realidad era que la puerta del armario se estaba abriendo lentamente. El pasillo que dividía la planta superior de la casa de los Casket era amplio, con una larga alfombra azul oscuro que cubría el suelo de parque. En un extremo estaba la puerta con vidriera que daba al estrecho porche sin mamparas de la parte delantera de la casa, y en el otro el rellano y un ventanal a medio camino entre la planta baja y el primer piso, con vistas al patio trasero y al dique. Frances huyó corriendo por el pasillo, se moría de ganas de gritar. Las puertas de los demás dormitorios estaban cerradas, y la niña apenas podía creer que sus padres estuvieran detrás de una de ellas, y Quickney detrás de otra, y que Lucille y Malcolm durmieran tranquilamente detrás de la tercera. Agarró la bola de la barandilla de lo alto de la escalera y se giró para mirar hacia el pasillo. Una luz blanca que no se parecía en nada a la luz del sol, ni a la de una lámpara, ni a la de la luna, proyectaba ahora un rectángulo, muy parecido al que había iluminado la puerta del armario. Alrededor de la puerta de la habitación delantera, que Frances había cerrado a sus espaldas, para que brillara con tanta fuerza, aquella luz blanca azulada tan poco natural, tenía que inundar la habitación. Frances estaba segura de que la puerta del armario estaba abierta de par en par, y de que lo que fuera que había dentro del armario se había apoderado de la habitación delantera. Tal vez le estaba buscando debajo de la cama, tal vez como ella siempre hacía. Mientras Frances observaba, paralizada, esperando a que la puerta del dormitorio se abriera igual que la del armario, la luz empezó a expandirse por el pasillo como una niebla. Ahora el brillo permitía a Frances distinguir los motivos de papel pintado y ver las líneas del parque paralelas a las paredes. Frances no se atrevió a molestar a sus padres. Estaba segura de que, en cuanto salieran al pasillo, aquel resplandor se disiparía y la mandarían de vuelta a la habitación delantera como escarmiento por sus gritos y su miedo. Así pues, decidió bajar con Sadie, que dormía en un cuartito junto a la cocina. Sadie le daría una manta y Frances se enrollaría con ella y dormiría en el suelo perfectamente satisfecha. Y entonces la luz del armario podría hacer lo que quisiera. A Frances ni siquiera se le ocurrió pensar que lo que había en la habitación delantera pudiera presentar un peligro para otra persona. Lo que se ocultaba en el armario, lo que hacía que la puerta se cerrara y se abriera, lo que producía aquella luz brumosa y que en aquel momento vagaba por la habitación delantera, no estaba interesado en nadie más que en Frances. Bajó corriendo las escaleras y se detuvo en el rellano. Al otro lado del ventanal, la noche seguía siendo negra. Las encinas
no eran más que enormes sombras amorfas, y Frances no alcanzaba a distinguir el dique. Se giró otra vez para mirar hacia atrás. La puerta de la habitación delantera se había abierto de par en par, y la luz se derramaba en el pasillo extinguiendo todos los colores. Las cristaleras de la puerta del porche filtraban la luz con tonos desvaídos. Frances cerró los ojos y se agarró con fuerza a la barandilla, petrificada, y justo en ese momento el ventanal de la escalera que tenía a sus espaldas se hizo añicos con una gran explosión. Miles de fragmentos de cristal y astillas de madera estallaron sobre ella, y Frances ya no pudo contener los gritos.